Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. La deuda pública en todo el mundo se ha disparado en los últimos meses hasta extremos no vistos en décadas, en muchas décadas, en algunos casos no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La causa inmediata hay que buscarla en el impacto muy rápido además, de la pandemia de COVID-19 que ha llevado a muchos gobiernos de ambos lados del Atlántico y en general de todo el mundo a pedir prestado como si el mundo se fuese a acabar mañana y que por lo tanto pues no hubiese que devolver todo ese dinero en ningún momento. En las principales economías del mundo, las pertenecientes a la OCDE, la deuda se ha ido en muchísimos casos por encima del 100% sobre el PIB, en algunos casos, como es el caso de Japón, por encima del 200%, aunque ahí en Japón ya estaba muy alta de antes. Y de promedio pues está por encima de lo que estaba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y estoy hablando de las 8, 9, 10 principales economías del mundo. En todos los casos, este repunte brutal en la deuda pública viene alimentado por déficits igualmente brutales. Déficits de dos dígitos en muchísimos casos, a menudo que los gobiernos aseguran que son temporales, es decir, un asunto puntual que concluirá en unos meses tan pronto como se encuentre la vacuna o un antiviral. Pero vamos, que sean temporales de meses o temporales de años, el hecho es que van a dejar una herencia envenenada para las 2 próximas décadas. La deuda traerá aparejadas subidas fiscales, es inevitable en el futuro, y eso comprometerá el crecimiento, que tampoco es que estuviese muy alto antes de la pandemia. Estamos hablando de sociedades ya muy envejecidas, con masas laborales que crecen muy poquito o en algunos casos decrecen, por lo que salir de todo este océano de deuda será mucho más difícil que en la posguerra, bastante más difícil, de hecho, si es que conseguimos salir, que en algún momento, aunque sea ya por pura cancelación de toda esa deuda, se terminará por salir, es decir, un borrón y cuenta nueva o algo así, quién sabe, en algún momento del futuro. Pero vamos, el hecho es que hoy por hoy nadie quiere advertir que el elefante en la habitación, que lleva ya por cierto mucho tiempo ahí, no hace más que engordar. Hace unos días el Banco de España informó en un comunicado que la deuda pública española, lógicamente, había alcanzado en junio un nuevo récord histórico, elevándose hasta una cifra realmente espectacular, 1,3 billones con B de euros. La verdad es que la deuda ya era bastante alta, especialmente desde la última crisis, se había más o menos estabilizado en torno al 100% sobre el PIB y ahora, pues evidentemente con la pandemia ha vuelto a subir. Solo en el mes de junio, estamos hablando en junio, es decir, hace 2 meses, aumentó solo en un mes, en 30 días, en 32.000 millones de euros con respecto al mes de mayo. Todos estos son datos oficiales aportados por el Banco de España. Vamos, que no estoy interpretando nada, simplemente dándolos en crudo. La noticia es curioso, pero pasó desapercibida. Yo me la encontré pues casi de casualidad y es posible que muchos de vosotros ni siquiera hayáis oído hablar de ella. En los periódicos, había que buscarla, En los periódicos iba en la parte de abajo, confundida entre los partidos de la Champions League que se jugaron la semana pasada y las crónicas de Sociedad sobre las vacaciones de los famosos en Mallorca o en Marbella. Era una cosa realmente llamativa. Me llamó la atención porque no tanto porque no se le diese relieve, porque estas noticias sobre deuda se le da poco relieve, sino como a pesar de que la crisis económica está ya encima y las preocupaciones de la gente han vuelto a ser económicas, cosa que no sucedía hace 1 o 2 años, pues nada, no ocasionó tampoco el más mínimo debate, ni columnas de opinión, ni nadie habló de ello en televisión, nada. Es decir, que la deuda pública es algo en lo que nadie se fija. Sí se puede hablar de empleo, de las empresas que están cerrando, quizá un poquito del déficit, tampoco mucho, pero esto de la deuda es como si estuviese ahí, sigue creciendo y nadie le presta atención. Es decir, no se habla de ella nunca, ni en las conversaciones privadas. Cuando hablas con alguien y le comentas el tema de la deuda, asume que es muy alta, pero no te sabe decir por regla general hasta dónde llega, ¿no? Es decir, si es el 90, el 80 o el 100% sobre el PIB, en algunos casos incluso no saben muy bien
de cómo se mide la deuda. Es decir, piensan en miles de millones y para de contar. Y si ya les preguntas cómo se va a llegar a pagar eso, pues evidentemente la callada por respuesta, porque es algo que realmente no lo sabe nadie. Que no lo sepa el individuo normal de la calle, pues es lógico hasta cierto punto, pero que no lo sepan, por ejemplo, los gobernantes o los economistas que salen tanto por televisión y les gusta predicar lo que va a suceder y lo que no, y qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, etcétera. Bien, pues no se habla nada. A ver, no es que sea un tema tabú, es un asunto que se puede comentar, no está prohibido ni nada de eso. Es que es un tema que yo creo que no interesa absolutamente a nadie o a casi nadie. Vamos, creo, y esto lo digo muy en serio, y es algo que vengo observando desde la última crisis, creo que vivimos en la sociedad más cortoplacista de la historia. Y es curioso y caprichoso, porque vivimos más que nunca. Que los hombres del medioevo fueran cortoplacistas, que no lo eran, en absoluto, pues tenía algo de lógica, porque a fin de cuentas iban a vivir 40 o 50 años en el mejor de los casos, y su vida además iba, aparte de corte, iba a ser pues llena de dolor, enfermedad y demás. Pero en nuestro caso, que vivimos de promedio pues 80 años, 85 años en el caso de las mujeres, que no pensemos en lo que se está acumulando, lo que en este caso los estados, los gobiernos están acumulando, ni siquiera estemos dispuestos a hablar de ello, pues demuestra el cortoplacismo bestial en el que nos hemos metido. Está nuestra generación, la anterior, también la que viene detrás de nosotros. Pero vamos, si nos detenemos sobre la cifra que daba el otro día el Banco de España, lo primero que observamos es que del billón con 3 de euros que reconocía ya el Banco de España como oficial, esto coloca la deuda por encima, de nuevo, del 100%, algo, una plusmarca, ¿no?, que habíamos conquistado con la anterior crisis. Es una barrera un tanto psicológica y lo vuelve a poner y, claro, podríamos pensar que es algo puntual, que el mes que viene volveremos, como sucedía hace 3 o 4 años. Bueno, es un pequeño ajuste, es que ha habido que hacer unas emisiones especiales. No, ahora sabemos que la cosa va a ir muy para arriba. Es decir, que dentro de un año no estaremos hablando del 100%, sino, quién sabe, del 120% o del 125% sobre el PIB. Quizá, como algunos dicen, más todavía, que se va a disparar en cuestión de 12 o 18 meses, se va a disparar. Pues los más pesimistas apuntan al 200%. Eso evidentemente tienes que tener a alguien que te deje todo ese dinero. La deuda, ya sabéis, hay dos partes, uno el que pide y el otro el que da. Para eso en castellano tenemos un refrán, que es: ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Esperemos que haya muchos virtuosos por ahí que no le den, aunque soy bastante pesimista en este aspecto, porque al final el que termina dando es el Banco Central. Pero bueno, por volver sobre este dato, lo que vemos es que las administraciones públicas deben lo que produce el país en todo un año, todo el país. Es decir, toda España, en todas las circunstancias, entre todos, pues es lo que debe el Estado. Las deudas del Estado las pagamos también entre todos. No pensemos que es que esto, bueno, se queda ahí y ya se pagará algún día, quién sabe, o vendrá un banquero millonario y lo pagará, o podremos repudiarlo, como dicen algunos, desde ciertos partidos políticos. Repudiamos esta parte de la deuda, la tachamos, le ponemos la etiqueta de odiosa y ya por lo tanto pues nadie nos puede obligar a pagarla. Y ya nos olvidamos de ello, ¿no? Una especie de autocondonación de la deuda. No, en absoluta, esto no funciona así. Es decir, si dividimos el monto total de la deuda entre los habitantes del país, de España, pues nos sale una deuda per cápita de unos 25.000, 26.000 euros. Que claro, habremos de ir pagando vía impuestos en el futuro. Los estamos pagando ya y los tendremos que seguir pagando durante muchos años, porque cuando el Estado emite deuda, en forma de bonos, por ejemplo, un bono a 10 años, pues no es una cosa que pidas hoy para devolver mañana o dentro de 3 semanas, sino que estás durante años devolviendo lo que pediste por un apuro. Claro, por un apuro uno puede entender que un Estado se endeuda como cualquier persona, ¿no?, ante un accidente, una enfermedad, una guerra en el caso de un Estado, pero es que lo nuestro es pura adicción ya, lo de los Estados actualmente. He tomado el caso de España porque era el que más cerca me pillaba, pero esto se puede aplicar a prácticamente todos los Estados de Occidente, los que tienen monedas fuertes, tipo la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, por supuesto. Es decir, que todo esto se va a convertir de una manera u otra en impuestos en el futuro. Es decir, vamos a estar pagando impuestos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero no para lo que el Estado vaya a gastar mañana en servicios, se supone, sino por lo que gastó ayer. Es una cosa realmente sorprendente, que gastó ayer muchas veces para puro gasto corriente, es decir, no porque hubiese una invasión alienígena, bueno, de un país extranjero y hubiese que defenderse in extremis. Pero bueno, a pesar de que todos
pues más o menos correremos con la factura, y eso es evidente. Bueno, todos exactamente no. Correrán con la factura los que estén trabajando, es decir, la población activa, tanto la población activa presente como la población activa futura. Bien, a pesar de todo esto, no es un asunto, como os decía antes, que preocupe demasiado a la población. La activa, la pasiva y los medio pensionistas. Realmente no preocupa a casi nadie. Quizá porque la deuda es altísima ya en todo el mundo, que no es una cosa de España, o una cosa de los Estados Unidos, o una cosa de Italia, sino de todo el mundo. Es decir, que no es algo privativo de este o de aquel país, que era una cosa que podrías pensar, bueno, es que estamos nosotros mal, pero el resto del mundo está bien. O en tal país o en ese otro están las cosas muy mal y su gobierno es un manirroto, pero nosotros más o menos mantenemos la ortodoxia. En absoluto. En España es del 100%, como os acabo de decir. En Francia también es del 100%. En Estados Unidos es del 105% en estos momentos y seguirá subiendo, obviamente. En Italia ya es disparatada, es del 140%. En Japón es del 240%. Desde la última crisis, nadie ha hecho nada para corregir esto, para corregir este problema, amortizando deuda para, bueno, no sé, como mínimo regresar a los niveles de 2007. En el año 2007, al terminar ese año, la deuda pública en España era del 35% sobre el PIB. Desde entonces, pues no ha hecho más que subir. Si echamos un vistazo a la deuda pública en España, lo que vemos es que en el año 96, por ejemplo, que fue un año que se acababa de salir de una crisis, el Estado tuvo que gastar mucho, estaba en el 65% y a partir de ahí, como las cosas fueron buenas, pues vinieron unos cuantos años de bonanza, se consiguió recortar hasta el 35%. Caray, 30 puntos. No estuvo más. Fueron aquí, tenemos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE. Y luego ya a partir de 2008 con la crisis la cosa se disparó hasta tocar techo en el año 2014 en el 100%. Es decir, lo mismo que hemos superado ahora. Había ido bajando, pero muy, muy levemente el año pasado. Bueno, en marzo exactamente, cuando empezó todo esto, estaba en el 98% en marzo de 2020. Como vemos, la cosa no se había mejorado absolutamente nada. No sé, quizá a excepción de Alemania, que es entre los grandes, estoy hablando, vamos, que Alemania es la única excepción en este caso, que sí ha hecho descender desde la última crisis la deuda de manera considerable. Ha hecho descender 20 puntos desde el 80%, que estaba en 80% sobre el PIB, que estaba en 2010, al 62% actual. Alemania, pues, y a la vista está, se ha encontrado con la pandemia de COVID con una deuda sobre PIB inferior incluso a la que tenía en el año 2007. En el año 2007 era el 64% sobre PIB. Si echamos de nuevo un vistazo a la gráfica, en este caso la de Alemania, vemos que la de Alemania subió porque tuvo que pagar la reunificación, estaba en el 91, en el 38%, subió, se mantuvo sobre el 60 a principios de siglo, repuntó hasta el 80 con la crisis financiera del año 2008-2009 y luego desde entonces la han ido haciendo bajar. Caray. Eso sí, este milagro alemán, todo hay que decirlo, se ha debido más al crecimiento del PIB durante toda esta última década que por una reducción efectiva de la deuda. Estoy mirando los valores absolutos ahora mismo y en el año 2010 en Alemania la deuda era de 2,1 billones y hoy es de 2 billones, vamos, prácticamente la misma. Resumiendo, que como vemos hay auténtica adicción entre los gobiernos por vivir endeudados. Si echamos un vistazo histórico a las principales economías del mundo, podríamos el G7, por ejemplo, vamos incluso a abrir un poquitín más el abanico. Vamos a pillar las de la OCDE, que pues lo que observamos en estas economías, y tengo un gráfico delante, es que alcanzaron su tope de endeudamiento en el año 1946, lo cual es fácil de entender, no hay ni siquiera que tener una diplomatura en historia contemporánea. Ese año, el año anterior, mejor dicho, terminó la Guerra Mundial y claro, hubo muchos gastos. Los Estados Unidos, el Reino Unido, bueno, algunos países incluso como Alemania estaban devastados, Italia, Francia, etcétera, tuvieron Japón, no digamos, bien, que todos esos estados estuviesen endeudados con el gran esfuerzo bélico que tuvieron que hacer, pues era lógico. Pero vamos, se había ido al 124% sobre PIB, 124,1% sobre PIB después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero y más costoso que ha librado a la humanidad en toda su historia. Pero a partir de ahí ya, seguimos con este gráfico, se fue reduciendo a lo largo de las siguientes décadas,
hasta, más se redujo de una manera muy drástica, hasta tocar suelo en el año 1973, coincidiendo con la primera crisis del petróleo, con una deuda que estaba en ese momento, de promedio, en el 29% sobre PIB. Es decir, la posguerra fue un periodo de mucho crecimiento y de reducción significativa de la deuda. Bien, a partir de ahí ya empezó a levantarse de nuevo y no se ha detenido, esa es la verdad. Es que ni siquiera ha tenido alguna pequeña pausa, pero una pausa ascendente, y bajadas muy poquitas. Es decir, desde entonces no ha vuelto a bajar más allá de ningún año. El resto se ha mantenido muy por arriba, es decir, en distintas fases, pero ha ido pegando subidas una tras otra. De hecho, en 2019 estaba ya en este promedio, en el 104%, que es donde se quedó, en torno al 100%, tras la última crisis. Esto a nivel no global, pero sí de las principales economías del planeta. De 2007 a 2013 pasó el 70% más o menos, estoy mirándolo aquí, es donde se había quedado justo antes de la crisis, al 100%. Y bueno, pues ahí ya ha estado desde entonces. Ahí se ha quedado pues exactamente desde el año 2011 y desde el 2012, que es cuando superó el 100%, y ya se ha mantenido toda la década ahí hasta ahora, y ahora se ha vuelto a disparar. Lo mismo que habíamos visto en el caso de España o en casi cualquier otro país europeo, pues lo estamos viendo si tomamos todas las economías juntas. Podría pensarse que no habrá demasiado problema en el futuro. Los optimistas, yo me incluyo entre los optimistas, pero claro, soy un optimista racional, no un optimista irracional. Es decir, yo no creo en la magia, vamos. Podría pensarse que el crecimiento económico diluirá esa deuda. Sí, se seguirá debiendo, pero se creará muchísima riqueza en los próximos años, como pasó, por ejemplo, en los años 50 y 60. El mundo estaba muy endeudado en el 46 y luego ya os acabo de contar cómo cayó, de qué manera tan radical. A ver, es previsible que cuando esto del COVID se resuelva, que se resolverá, no sabemos si será dentro de 6 meses o dentro de un año, dentro de año y medio, pero en algún momento, el futuro cercano, se encontrará un remedio para esta enfermedad y una vacuna, un antiviral o algo así, que conviertan la COVID-19 en algo del pasado. Bien, cuando eso llegue, esperemos verlo cuanto antes mejor, pues es posible, bueno, es prácticamente seguro que automáticamente en todo el mundo habrá una ola de optimismo global, y el crecimiento se disparará. Pero claro, es muy difícil recrear lo de la posguerra. Muy difícil, por no decir prácticamente imposible. En Occidente la población crece muy poco, en los países industrializados por lo menos, y está además muy envejecida. Es decir, no crecen niños y hay mucha gente que va cumpliendo años y pasando a la situación de retiro. Es decir, que la fuerza laboral o se incrementa muy poquito o se encoge por la crisis demográfica persistente, especialmente en los países europeos y también en Japón, y de una manera mucho más atenuada en los Estados Unidos. Pero bueno, la población de Estados Unidos también está mucho más envejecida que en 1946. La población de hecho, total, no ya la laboral, no la fuerza laboral, decrece en algunos países del primer mundo, como es el caso de Japón o el caso de Italia, que tienen menos población hoy que hace unos años. En la posguerra era al contrario. Todo era crecimiento y todo era ingreso. Millones de personas cualificadas se incorporaban al mercado laboral cada año. Y claro, en ese momento pues ya se ponían a consumir, a tener hijos y a pagar impuestos. Entonces es la historia económica de Occidente entre los años 40 y 70. Hoy se incorporan millones, sí, pero se incorporan a la jubilación todos los años. En muchos países los jubilados no perciben pensiones que hayan ahorrado previamente, es decir, que estén consumiendo parte del capital que habían guardado. No. Muchos países del primer mundo, estoy hablando, perciben pensiones de reparto. Es decir, que su pensión o la pagan otros trabajadores, lo cual supone una carga para ellos, o se carga directamente sobre los presupuestos generales del Estado, o ambas cosas, o sistemas mixtos. De hecho, el gran incremento de la deuda pública, si seguimos mirando este gráfico, para que luego digan que la historia económica no sirve para interpretar el presente, esto algunos que son muy osados dicen no, la economía actual nada tiene que ver con la del pasado, tiene muchísimo que ver, de hecho lo tiene todo que ver. El gran incremento de la deuda pública arranca a finales de los 80, cuando se empezaron a sentir los primeros efectos de la crisis demográfica. Es decir, que ya habían nacido muy pocos niños a partir de los años 70 y la esperanza de vida se había multiplicado.
Es decir, a finales de los 80, principios de los 90, ya estaba en todo Occidente por encima de los 70, 75 años, en algunos casos incluso de los 80. Y en ese momento, pues como era obvio, se dispararon los gastos en atención médica y en pensiones, al tiempo que salía mucha gente de la población activa y no tenía nadie que le fuese sustituyendo. Con una cantidad tan grande de dinero a deber, más el que vendrá, obviamente, porque los déficits este año y el próximo van a ser estratosféricos. Bien, pues con una cantidad tan grande de dinero que se debe, a los bancos centrales no les queda otra que, bueno, por un lado, mantener los tipos bajos para reducir los intereses que pagan los gobiernos por sus bonos y sus obligaciones. Y por otro, seguir bombeando dinero mediante compras de deuda pública, que no son puntuales, sino sistemáticas. Pues no vamos a hacer esto especialmente ahora para salir del atolladero, pero nunca más se va a volver a hacer. En absoluto, ya es una manera normal de operar por parte de la banca central. De los 26 billones, con B, de deuda pública estadounidense, unos 4 billones están en manos de la Reserva Federal. Esto es a día de hoy. En el caso de Japón, esto es todavía mucho más escandaloso. De los 11 billones de deuda pendiente, la deuda viva que llaman en los ayuntamientos en España, unos 4 billones de 11 están en manos del Banco Central de Japón. Caray, esto es el 35, el 36%. Es decir, lo que han hecho es echar la pelota sobre el tejado del Banco Central, de una manera un tanto desvergonzada, pero es así. Bueno, el Banco Central encantado, por supuesto, para lo que haga falta, para lo que sea menester. Es decir, los bancos centrales, que en principio tienen que operar con la máxima independencia sobre el poder político, al final son la muleta del poder político, por lo menos la muleta financiera. Es decir, que el Banco Central se ha convertido definitivamente en el banco del gobierno, o de los gobiernos. Japón, de hecho, creo que es el laboratorio de esta tendencia a endeudarse sin límite. Bueno, ya de paso, lo que se endeuda sin límite zombifica la economía. La deuda de Japón, la deuda pública, es, como os decía hace un momento, del 240% sobre el PIB. Es la deuda pública sobre el PIB más grande, más alta del mundo. Y sigue creciendo, ¿eh? Crece además desde hace muchos años, antes incluso de la crisis financiera, de la crisis del 2001. Está así creciendo desde los años 90. En el año principios de los 90, el año 1991 era del 63%. Desde entonces prácticamente todos los años se ha incrementado. Si miramos la curva, parece la subida de una montaña rusa en un parque de atracciones, con la diferencia de que solo sube, no baja nunca. Europa y Estados Unidos, por lo que vemos, están siguiendo su ejemplo, con unos años de retraso, pero van exactamente por el mismo camino. La japonización, que se llama. Es decir, la japonización es un hecho, y salir de ella es algo bastante complicado, porque es un fenómeno muy retorcido. Aúna, por un lado, tipos de interés muy bajos, incluso negativos, como el caso de Japón, luego gasto a manos llenas por parte del Estado y crecimientos raquíticos de la economía, del orden del 1, del 2% anual. Si se llega al 3 ya es para tirar cohetes y fuegos artificiales. Por resumirlo mucho, que no me queda tiempo. Dinero gratis para el Estado e impuestos crecientes para ir pagando lo que se debe y no tener que presentar la quiebra. Claro, aquí ¿quién va a querer hacer reformas de ningún tipo? Para, no sé, por ejemplo, para que se asigne capital hacia sectores más rentables y competitivos. ¿Para qué quieren eso? Cuando el Estado puede mantener con vida, mediante subsidios o estímulos, sectores ruinosos y clientelas muy numerosas que viven a sueldo. A todos estos, pues lo único que les interesa es que la fiesta de la deuda continúe sin edie, por lo menos hasta que reviente el invento, que en algún momento del futuro lo hará. Eso evidentemente no lo sabemos cuándo será, no tenemos ni idea porque no somos futurólogos, pero vamos, esta crisis creo que lo va a adelantar unos cuantos años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que nos comenta el cambio de nombre de un equipo de fútbol americano. Te traigo una noticia mierda. Resulta que ahora empieza la temporada de NFL, temporada de fútbol americano en Estados Unidos, y un equipo que se llamaba Washington Redskins ha pasado a llamarse Washington Football Team.
así sin más, ya sabes, los nombres allí pues suelen ser, bueno, los Chicago Bears, los Seattle Seahawks, son todos nombres, o sea, lo de fútbol team es algo raro allí, no es como aquí, ¿no? Y bueno, ya de hace unos años, cuando empezó todo esto, que si de la apropiación cultural, todas estas cosas, se empezó a plantear que un equipo pues no debía llamarse Redskins por eso de que es un estereotipo de los nativos americanos y tal. Pero todo esto viene al final de colectivos que nada tienen que ver con los nativos americanos y que son bastante racistas porque hay un equipo que se llama, por ejemplo, los Cowboys, están en Dallas, otro equipo que se llama los Vikings, que están en Minnesota. También son estereotipos, pero como al ser blancos, pues ¿qué piensan? Que bueno, los blancos son más inteligentes y más maduros y van a saber gestionar que un equipo se llame así, pero claro, los nativos americanos que deben ser subnormales o eso deben creer, pues no van a poder vivir con eso. Es que un equipo se llama Redskins, esto es súper ofensivo. Y ahora, a raíz de lo de George Floyd, ha sido cuando ya se han puesto las pilas con esto, ya no se llama así. O sea, desde hace unos días ya no se llama así. Pero lo importante de la cuestión no es que los propietarios del equipo de Washington hayan querido cambiarlo. La cosa es que les han obligado a hacerlo. Amazon y Nike retiraron los productos de Washington Redskins de sus tiendas online. FedEx, que es el estadio de Washington se llama el bueno, el estadio FedEx, vamos. Y se iban a coger a no sé qué cláusula para retirar el patrocinio, un patrocinio millonario, por supuesto. Pepsi también había amenazado. Pepsi tiene gran parte de la publicidad allí, pues también es de Pepsi, ¿no? No solo de Washington, bueno, en realidad de toda la NFL, ¿no? Los shows estos del intermedio y tal, los llaman el show Pepsi, no sé qué, bueno, que es una de las empresas que tiene mucho que decir, ¿no? Claro, no les ha quedado más remedio, era eso o extinguirse como equipo. Pues Jorge, como se enteren que a los del Athletic nos llaman indios, les da el paralís, ¿eh? Pero bueno, esto que me cuentas del cambio de nombre no creo que no se ha debido tanto a los activistas como a las empresas que financian ese deporte y ese equipo. Estamos ante lo que Quintana Paz denomina capitalismo moralista. Las empresas, en muchos casos empresas gigantescas como puede ser pues, Federal Express o Pepsi, lo que tienen es miedo a empresas tan grandes, ya ves tú. Tienen miedo de las turbas y del escándalo que provocan en las redes sociales, que les da pánico pensar que les van a hacer una de esas, ¿no? Que les van a cancelar, entre comillas. Así que se ponen la venda antes de recibir la pedrada. Mira, he estado mirando así un poco por encima, a raíz de tu nota de voz, la historia de los Redskins. Es un equipo que yo no conocía porque el fútbol americano me interesa entre poco y nada. Bueno, me interesa nada. El fútbol normal me interesa poco, bueno, pues el americano ya no me interesa nada. Y he visto que el equipo fue fundado, no es un equipo de hace 10 días ni 10 años, fue fundado en los años 30. Fue fundado en Boston y luego se trasladó a Washington. Nació como Boston Braves y luego ya cambió en los años 30, cambió de nombre a Redskins. A ver, no sé, en casi 90 años a nadie le había importado el nombre. Me parece por lo demás un homenaje hacia los Pieles Rojas, pero en fin, esta es la época en la que nos ha tocado vivir. Crucemos los dedos para que no adviertan que los aficionados del Atleti se ponen plumas de piel roja en el estadio. Bien, seguimos con Benito, que tiene una precisión lingüística. Que te llamo para llevarte la contraria, porque estoy escuchando ahora el contracorte de Trump y antes he estado escuchando el de la contrarréplica del identitarismo. Vamos a ver, en Madrid no es que padezcamos el leísmo, en Madrid yo creo que sobre todo padecemos el laísmo, o sea, la dije, a mí es que la dije me pone malo cada vez que lo escucho. Entonces, estoy escuchándote lo de Trump y no es vicepresidenta, porque no es ignoranta, viene de ente y será vicepresidente, aunque sea en femenino. Está bien que el idioma evolucione, coño, pero no vayamos directamente al precipicio de cabeza. Vamos a intentar ir a un sitio bonito, no a un sitio feo, porque se pierde, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh? Hay cosas que yo creo que tendríamos que esforzarnos todos en mantenerlo. Para mí, el mejor español se habla en Colombia. En Colombia, sobre todo en Bogotá, a mí me parece que es además la dulzura con la que ese acento me parece muy bonito y aparte es que construye muy bien. Aquí en España yo creo que donde mejor se habla el español es en Málaga. Y al hilo de Colombia ya te lo empalmo con el contracorte, porque en Colombia, bueno, no sé, es que no he podido entrar en la página porque me he precipitado a la hora de grabarte el audio y ya voy a seguir. No sé si habréis hablado de Pablo Escobar, el patrón del mal. Bueno, esa serie la vi en México y que además la daban por capítulos en televisión, pero me pareció magnífica.
Andrés Parra, que es el que hace de Pablo, es impresionante. Además, como es una figura que a mí siempre me llamó mucho la atención y me reconocía a todos los personajes, porque es que Pablo Escobar es un psicópata de libro. Bueno, la serie me parece, es que todos los personajes, su primo, el Chili, los personajes principales me parece que están muy, muy conseguidos y los diálogos también. Quizás hay un momento donde empiezan a estirar demasiado la trama cuando vieron que tenía mucho éxito y empezaron a meter escenas pues de la vida de Galán, de los periodistas, y hay veces que se te hace un pelín cuesta arriba. Pero bueno, o sea, la serie me parece muy buena, salvo el primer capítulo en el que no aparece Andrés Parra como personaje principal porque es Pablo de joven y lo hace otro actor. El resto, y son un montón de capítulos que están ahora en Netflix, bueno, me parece impresionante la serie. Le da 300.000 vueltas a la que pueden hacer los gringos de la figura de Pablo Escobar, o sea, pero 1000 vueltas. Y animo a todo el mundo a verla. Yo creo que, además, simplemente con la entradilla, con la canción, o sea, ya la canción, es que cuando si vas viendo un capítulo, yo no sé cuántas veces me la he visto ya en la serie, 3, 4. A medida que va avanzando en los capítulos, no te saltas la canción. O sea, yo la canción me la dejo y la vuelvo a oír. O sea, no me salto la entrada. Y nada más, felicidades por tu programa y venga, mucho ánimo. Pues no, a ver, Benito, el mejor español del mundo se habla en Madrid, que por algo tiene esta ciudad de esa cantidad de genios de la literatura. El siglo de oro de la literatura en español se hizo en Madrid y lo protagonizaron básicamente madrileños de nacimiento. Lope de Vega, Quevedo, Tirso, Calderón de la Barca, Cervantes, todos estos eran hijos de la villa, o de sus cercanías, como Cervantes, que nació en Alcalá de Henares. A esos habría que sumar, obviamente, pues todos los que nacieron en otro lugar, pero que su carrera la hicieron en Madrid. Así que si las letras castellanas tienen una ciudad de referencia, esa es necesariamente Madrid. En fin, algo se nos tenía que pegar a los madrileños de toda esa genialidad, como mínimo la forma de hablar y que nuestro castellano sea el mejor del mundo. Me podréis decir, los que mal queréis a esta ciudad, que supongo que seréis muchos porque es bastante habitual, que los madrileños dicen es que no. Yo soy madrileño de muchas generaciones y no he dicho es que nunca. Ni mi padre ni mi abuelo. Sí que eso es uno de los muchos mitos de la madrileñofobia, que es algo que se estila bastante últimamente. Respecto a lo de vicepresidenta, a ver, la forma es correcta, del mismo modo que lo es alcaldesa o directora. Y no es ya porque lo recoja la Real Academia, que lo recoge, sino porque es de uso común. Sí, de uso común en la calle. La gente dice presidenta o vicepresidenta. Vicepresidente ignorante, que es la palabra que me has puesto de comparación, solo tienen en común que terminan en ente, ya está. Son dos palabras de distinta clase. Vicepresidente es un sustantivo que proviene del latín presidere, es decir, estar sentado delante, mientras que ignorante viene de ignorance y es un adjetivo. De ignorance, de su caso ablativo, concretamente, que es ignorante. Es un adjetivo de género invariable. Como todos los adjetivos que terminan en ente, constante, sonriente, independiente, es decir, que concuerdan en número, pero no en género, con el sustantivo al que califican. Así que vicepresidenta es perfecto castellano. Vamos, lo he usado y lo seguiré usando cuando me refiera a una mujer que ejerce la vicepresidencia de un país, de una empresa o de una comunidad de vecinos. Si es que las comunidades de vecinos tienen vicepresidentes, que no lo sé. Bien, vamos ahora con Juan, que tiene un comentario sobre el rebrote de COVID. Que está viendo ahora la contra en directo, porque claro, bueno, soy Juan de Suiza, que imposible verlo a tu horario, ¿sabes? Aunque me gustaría, a esas horas estoy yo, vamos, ya en el quinto sueño, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? A ver, quería hacer un comentario, o sea, no un comentario, un pensamiento que yo tengo, que no me queda muy claro a mí la cosa. Resulta que el COVID está por todo el mundo mundial, ¿no? Pero resulta que nosotros aquí en Suiza no llevamos ni mascarilla, ni distancia, ni hostias. Vamos, que las piscinas están a rebosar, ¿vale? El gobierno no está sacando los datos, o no saca los datos tan exhaustivamente como antes, porque por lo visto creen que esto no tiene la importancia que debería, o que tendría que tuvo en primavera. Entonces yo hablo con mis padres, miro de vez en cuando la prensa de la televisión, porque aquí tengo la televisión internacional de televisión española, una bazofia que no hay ni que se la trague, pero bueno. Y están siempre con una alarma social, pero que es impresionante, no sé. Y tienen a todo el mundo asustado, no sé, mis padres están acojonados. Es que, hijo, no podemos salir a ningún lado, que no sé qué, es que el virus, digo, pero ¿qué cojones de virus?
¿sabes? Digo, estará el virus, digo, habrá que mantener una limpieza, algo de seguridad en el movimiento, que la distancia social y tal, pero vamos, jeje, es un cachondeo. Y entonces estoy yo mirando las cosas que están haciendo en España, que si ahora no se puede fumar, que si no se puede junar, que si las discotecas, no sé qué, comparándola con el resto de Europa, que no hay nada de eso, ¿sabes? O sea, es que es alucinante. Entonces esto me da a mí que pensar, y a otros muchos con los que yo hablo expatriados, y es que algo se tiene que cocer en España para que hagan eso, o es que los gobernantes son unos inútiles número uno, o algo se tiene que cocer, porque no tiene ninguna lógica. ¿Tú qué opinas? Yo ya sé que a ti no te gusta lucubrar sobre estos temas, pero hombre, algo tendrás que opinar, porque si lo ves, si no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, Fernando, felicidades por tu programa de nuevo, y nada, pues a seguir así, dándole duro al temita. Bueno, en España estamos muy sensibilizados por lo que pasó en primavera. Porque, bueno, Juan, aquí es que murieron 40 o 50.000 personas. Más luego estuvimos confinados durante 2 meses y pico. Que esto nos pasó como una pisonadora. Así que esa yo creo que es la razón por la cual las noticias, todo lo relativo a la COVID, tienen muchísima demanda. Los periódicos publican lo que queremos leer. Las noticias de la televisión son esas porque son las que queremos ver, no le des más vueltas. Si en un periódico, sobre todo en el periodismo digital se nota mucho. Yo he trabajado en periódicos digitales y sabes en el acto qué es lo que se está leyendo y lo que no. Si ves que algo no se lee en portada, lo quitas o no vuelves a tratar ya ese tema. Si siguen metiendo noticias sobre esto es porque hay demanda. Bien, aquí el rebrote, como supongo que ya sabrás, es serio. Ya lo estamos viendo en el repunte de contagios y hospitalizaciones. Evidentemente no estamos como en el mes de marzo, que estaban las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de media España colapsadas, pero vamos, sí, no hay que tomárselo a broma y hay que tomar medidas. Y es exactamente lo que están haciendo los gobiernos autonómicos. No olvides que esto está muy politizado en España, y que desde el mes de marzo se están unas administraciones y otras echándose los muertos a la cabeza. Pero vamos, estas medidas van dirigidas a forzar el distanciamiento social, que hoy por hoy, como bien sabemos, es la única medida efectiva para ralentizar el contagio. A ver, entre esas medidas pues hay algunas absurdas, como prohibir fumar en la calle o obligar a usar la mascarilla en cualquier circunstancia y a todas horas, ¿no? Aunque uno esté solo en mitad de un parque. Pero bueno, ya sabes que cuando se ponen los políticos a regular, pues regulan cosas necesarias y otras muchas que no lo son. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Mali. Mali es noticia porque Ibrahim no está presidiendo su gobierno, y eso parece que es un cambio en Mali, sobre todo porque hay violencia y militares por medio. Y sin embargo, nada ha cambiado en Mali. Es el mismo desastre económico, la misma vergüenza humanitaria y el mismo desgobierno sátrapa, todo exactamente igual que cuando estaba Ibrahim presidiendo el estropicio de país y sociedad maliense. Como en esencia no ha ocurrido nada y como la solución sencillamente no existe, con o sin elecciones, con o sin violencia, con o sin misiones internacionales, con o sin retórica, pues el interés es relativo. Aún así, Mali es noticia porque Ibrahim no está presidiendo el gobierno. Y eso parece que es un cambio en Mali. Parece. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana, que será miércoles, volveré por aquí y espero encontraros allí. Hasta mañana, amigos.